Ámbito económico, porque vamos a hablar del impacto del acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Cuando dijo el presidente no vamos a tener que hacer ningún ajuste, uno mira de reojo, ¿no? Porque la receta del fondo siempre fue de ajuste, cada vez que se inmiscuye en las cuestiones del ordenamiento económico de cada país. Entonces es como que surge la duda de qué es lo que va a pasar, cuáles son las condiciones. Vamos a hablar con Lavi Abraham, que es economista, analista económico, y le queremos preguntar qué es o cómo ha visto él el tema de este acuerdo y esto que decíamos, ¿no? No vamos a sufrir ningún tipo de ajuste. ¿Qué tal, Lavi? ¿Cómo estás? Difícil de saber porque todavía no tenemos los números, no tenemos el acuerdo en fino, todavía no sabemos el proyecto de ley que va a ir al Congreso, pero bueno, en principio el fondo no habría pedido ningún tipo de reforma de fondo, como lo ha hecho en otras oportunidades, tanto en Argentina como en el resto del mundo. No va a haber reforma laboral, no va a haber reforma provisional, no va a haber reforma impositiva, y esto dentro de lo malo que puede significar un acuerdo con el fondo que va a venir a mirar los números de la economía nacional, no es tan malo. Entonces, eso sería una buena noticia. Ahora bien, hay que ver cómo va a impactar efectivamente y qué tipo de condicionamientos sí va a tener este gobierno, y bueno, y ahí estamos hablando de otra cosa. Lavi, cuando hablamos de ajuste, muchos de los que critican, ¿no?, el acuerdo con el fondo, o por lo menos la manera en que se llevó adelante esto, que se extendió demasiado, dicen, claro, no va a haber ajuste porque el ajuste ya estuvo. ¿Se podría decir que tuvimos una especie de ajuste con respecto, digo, a la inflación muy arriba, a los precios que se disparan permanentemente? ¿Eso podría ser un ajuste también o no? ¿O se tendría que hablar de otra cuestión? Eso es importante para tenerlo en cuenta. Efectivamente, hubo inflación muy alta los últimos casi 5 años. Los salarios desde 2015 para acá han perdido y han recuperado el salario en promedio cierta capacidad de poder de compra en el año 2021. Entonces, efectivamente, los salarios en su poder de compra y las jubilaciones están por debajo de las que estaban antes de 2018 y, por supuesto, antes más abajo que lo que estaban en 2015. Eso por un lado. Entonces, hay que preguntarse qué tipo de ajuste va a ser o qué tipo de condicionamientos va a poner el Fondo Monetario Internacional, y la lupa la ha puesto sobre el déficit fiscal. Cuando hablamos de déficit fiscal hay que tener en cuenta, por supuesto, que son dos partes las que componen el déficit fiscal. Por un lado el gasto público, pero por otro lado los recursos públicos, es decir, el sistema impositivo en general. Entonces, en el juego de estas dos cosas es donde el gobierno tiene que tratar de ajustar. Va a bajar el gasto, va a subir impuestos. ¿A quién le va a subir impuestos y cómo va a hacer esa dinámica? Eso también es parte de la discusión que todavía se viene. ¿Qué tipo de subsidios se van a mantener? ¿A quién se le va a cobrar subsidios? Por ejemplo, los subsidios a la energía eléctrica. ¿Se van a cobrar igual para todo el mundo? ¿Se va a cobrar más a quienes más pueden? Esa es la discusión que se viene. Casi como un mantra, ¿no? Los economistas siempre dicen presupuesto, gasto, hablan de ingresos, hablan de control. ¿Qué hacemos que no tenemos presupuesto, por ejemplo? Bueno, no me parece tan terrible el presupuesto. Es difícil porque el presupuesto lo que se hace es reconducir el presupuesto del año anterior. Pero efectivamente ahí lo que ha faltado es un acuerdo político importante, me parece. Y yo creo que esta es una buena oportunidad porque pensemos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso y insisto, es una buena oportunidad para que haya acuerdos políticos de mediano plazo y de largo plazo. Y si bien no hay presupuesto para este año y eso es un problema, sí podemos lograr, creo, un acuerdo importante del grueso de los partidos políticos para decir, bueno, el sendero económico de crecimiento, de inclusión, de recuperación del poder adquisitivo de los salarios es el sendero de exportaciones, de aumento de la producción y de crecimiento económico es bueno, me parece que el acuerdo puede significar, el acuerdo con el fondo puede significar un momento importante para que varios partidos políticos se pongan de acuerdo en estas cosas que, insisto, son de fondo y de mediano y largo plazo. La emisión monetaria es un problema, digo, siempre hay en dos patas de la doctrina, ¿no? Unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Dicen, mirá, Estados Unidos lo que emite y sin embargo no tiene problema, y nosotros, ¿por qué? Si emitimos un poquito de más, como ocurrió durante la pandemia, ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Es un problema o no? No es un problema en tanto se controle.
puede haber un poco de emisión monetaria, ese no sería el problema. Creo que el ministro Guzmán, como parte de los acuerdos, también se ha comprometido a bajar la emisión monetaria y a financiarse en pesos. Esto me parece interesante, pensar que hay que darle nuevamente valor al peso, a que tanto el Estado Nacional pueda tomar deuda del Estado en pesos, como a que las personas, la gente en general, ahorren pesos, y para esto va a haber instrumentos para ahorrar en pesos, plazos fijos y otros más. Y esto me parece importante, revalorizar nuestra propia moneda. Y esto va a permitir justamente cuidar la emisión monetaria, porque si se revaloriza nuestra propia moneda, va a haber un circuito de dinero dando vueltas que va a permitir financiar al Estado sin necesidad de recurrir al financiamiento del Tesoro. Para mí no es tan terrible, en tanto se cuide, puede haber un poco de emisión monetaria en ciertos momentos, sobre todo en los momentos de recesión económica, como los hubo el año pasado, donde nadie gasta por precaución, por la pandemia, por lo que fuera. Es bueno que el Estado pueda movilizar la economía, como de hecho lo hizo y como de hecho inició el crecimiento económico que estamos viviendo y que todavía falta, pero que efectivamente lleva casi 1 año y medio de baja de la desocupación y crecimiento en prácticamente todos los sectores de la economía. Las vi, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Gracias Osvaldo, y hasta la próxima.